Ok, en la parte de servicios especializados, ¿qué son los puntos básicos que debemos entender respecto a todo lo que ya hemos visto publicado y que ya después a ustedes les va a dar tiempo de leerlo? Actividad económica preponderante, lo que les acabo de decir. Tenemos que evaluar dónde está la mayoría de nuestro ingreso por producto y por servicio para poder definir cuál es nuestra actividad preponderante, económica preponderante. Y tendría que hacer sentido con dónde está la mayoría de horas hombre a la que yo le invierto en cuanto a producto o servicio. Si tú me dices que tu actividad preponderante está en un producto, yo entendería que la mayoría de horas hombre debería de estar enfocada en ese producto. En caso de que no, hay que documentar el por qué no hace sentido. ¿Por qué? Porque, pues, oye, si a lo mejor estás invirtiendo 0 horas y es tu actividad preponderante, cierto ingreso, cierto producto, pues me vas a dar a entender que a lo mejor estás subcontratando para llegar a ese producto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ligar estos dos conceptos, ingreso y horas hombre. El objeto social, lo que les comentaba hace rato, hay que evaluar los dos, tanto actividad económica preponderante como objeto social. ¿Qué tan detallado o general lo tenemos hoy en día? Si lo tienes muy general, hay que tener mucho cuidado porque lo más seguro es que sí se pueda proponer una modificación a tu objeto social, lo acotes a lo elemental. Hoy en día no es necesario que tengas tantos objetos sociales como los notarios públicos lo recomendaban anteriormente. Entonces hay que evaluar cuál es tu objeto social como tal y partiendo de ahí ver cómo lo modificamos para objeto de esta reforma. Aquí el problema que tienen es que si va a hacer una modificación, pues hay que evaluar cuánto tiempo vamos a tardar, porque si no vamos a estar a tiempo con la fecha límite que nos está dando la autoridad, pues ¿qué crees? Que si no tienes ese registro público en esa acta donde modifiques tu objeto social, puedes correr el riesgo de que tu objeto social anterior siga vigente y todos esos servicios que llegues a contratar o prestar caigan en el concepto fuera de servicios especializados. Entonces, ahí empieza el primer foco que debemos poner atención. Evaluar servicios prestados, posible objeto social de los clientes. Si tú vas a prestar un servicio, te debe de interesar qué objeto social tiene tu cliente para ver que no haga sentido, ¿sí? Digo, le debe de interesar más a tu cliente, pero acuérdense que las multas ahorita son de manera recíproca, tanto para quien contrata como para quien presta. Entonces, es ahí donde queremos entrar nosotros a decirles, sí hay que hacer algo las empresas en materia de servicios para ver cómo vamos a validar estas partes. Oye, ¿va a ser más tema administrativo? Sí. Oye, pero ¿quieres estar en una situación donde la autoridad venga y te lo cuestione y no tengas forma de responder posibles multas? Adelante, ¿no? Ahorita ya es el momento, ahorita que está iniciando este tema. Evaluar los servicios contratados, también la parte de tu proveedor. Hay que también revisar qué objeto social tienen tus proveedores. Mucho cuidado. Ahorita como vienen las reglas, nos están hablando que pudiéramos dar de alta en ese registro varias actividades, pero también son un poco incongruentes al decirnos que solamente vas a poder tener un registro patronal tú como prestador de servicios, una sola prima de riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué van a hacer tus proveedores en materia de eso, porque a ti te van a tener que entregar un folio de que están registrados en ese padrón, que ahorita Jessy nos va a hablar más sobre eso. Tipos de servicios. Hay que identificar tus servicios, mapearlos, de cuáles son servicios operativos y cuáles son auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? Los que están fuera de operativos, ¿no? ¿Y cuáles son los operativos? Los que no son auxiliares. Hay que mapearlo así, qué está dentro de tu producción y qué está fuera de tu producción. Si tú ves tus registros contables, tu estado de resultados, te vas a dar cuenta, porque yo entendería que estás registrando conforme a NIF o normas internacionales. Entonces, debes de clasificar de esa forma todo lo que va en costo de ventas y todo lo que va fuera de costo de ventas. Personal del servicio. Esta es una cosa nueva y que a lo mejor no tenemos la práctica de ponerlo en contrato o en el entregable de los prestadores de servicios. Hay que evaluar las funciones o actividades que va a hacer ese personal. Ya tenemos que tener más noción de qué funciones se van a hacer. Cuando nosotros o cuando ustedes cotizan con nosotros casi siempre buscamos darles un detalle de las actividades donde al final llegamos al costo que les estamos cotizando. Muchas firmas no lo hacen así. Muchas firmas se van a la parte de la experiencia. O si le cobré al cliente anterior tanto, pues te cobro tanto, ¿no? Independientemente o sin ver las posibles actividades que se tengan que hacer.
Parece ser que tenemos que migrar la forma de cotizar a una forma un poco más detallada, tal vez como les cotiza hoy en día a sus auditores. Esa es la forma que tal vez recomendamos, migremos a la forma de cotizar. ¿Por qué? Porque desde ahí ya empiezas a armar tu archivo de defensa. Más adelante van a ver por qué. Riesgos que se toman. Oye, tú como prestador de servicios, ¿qué riesgos estás tomando? Porque si me estás dejando a mí la mayoría del riesgo, pues entonces ahí a lo mejor sí podemos caer en un concepto fuera de servicio especializado. ¿Quién va a supervisar? Por ejemplo, al vigilante que tienes en la caseta, lo más seguro es que tú lo supervisas y claramente pudiera estar calificando como servicio especializado a reserva de los demás puntos que estamos marcando. Pero, por ejemplo, si tú ves a tu auditor, no sé si tu auditor tú lo supervisas. ¿De acuerdo? Entonces ya desde ahí empieza a hacer sentido la parte de servicios especializados. ¿Qué habilidades, qué competencias debes de tener para prestar ese servicio? Si te estoy pidiendo un servicio de instalación eléctrica, pues no va a llegar un plomero para hacerme esa instalación, ¿no? Entonces ya desde ahí también tenemos que documentarlo, casi como cuando te hacen el defense file por asistencia técnica, que tú tienes que demostrar lo técnico de ese servicio. También aquí tendremos que revisar cómo podemos documentar esas habilidades y competencias. Por ejemplo, en Sartax, lo que podemos ofrecerles ahorita es nuestro CV de la gente que está participando en cada servicio. Nuestro CV te puede demostrar tanto habilidades, competencias, el nivel de especialización que se tiene. Entonces, varias de las cosas lo estamos viendo por ahí, entre otras certificaciones y cursos que hemos tomado. Hay que empezar a revisar a sus proveedores, qué proveedores tienen, y desde ahí empezar a aterrizar qué información es la que hay que pedir de manera específica. Siguiente, Jessy, por favor. Excelente, proveedor. Hay que revisar al proveedor. Eso es sí o sí. Evaluación del cumplimiento legal, fiscal, laboral y seguridad social. Si antes te enfocabas a la opinión de cumplimiento fiscal, ¿qué crees? Que ahora hay que pedir las otras opiniones que te emite de Seguro Social, por ejemplo. Para la parte local, por ejemplo. Entonces, hay que ampliar un poco más el panorama y les vuelvo a repetir, al final vamos a tener nuestro plan de qué debemos de hacer, pero nuestro plan va enfocado a que tu proveedor haga toda esa chamba y tú a lo mejor nada más te dediques a revisar que se cumpla todo. Porque ahorita ya desde ahorita te lo estoy haciendo muy cansado y créeme que hasta te estás enojando conmigo, tal vez. De, oye, te pasas, ¿no? Yo lo estoy viendo en cómo llegaría a la autoridad y cómo trataría de documentar cada cosa que está ahorita entrando en vigor. Entonces, todo lo que yo les estoy marcando es si vas a estar buscando ahorita o ya estás implementando algo, va a haber alguna cosa que tal vez tu asesor no lo está haciendo, de aquí toma ese mensaje. Relación contractual. Vamos a tener que revisar el contrato. Oye, pero no tengo ni contrato, me baso en órdenes de compra. Evalúa si es importante tener tu contrato o no. ¿Por qué? Porque hoy en día la reforma tal cual te dice que debes de tener la parte contractual. Entonces ya desde ahí estás fallando. ¿De acuerdo? Acuérdense que el contrato no se rige por la denominación que le damos, sino por la forma como opera. Y muchos abogados les van a decir es que un contrato puede ser de manera oral en lugar de escrito. ¿Cómo le vas a demostrar a la autoridad la parte oral? Entonces, hay que evaluarlo, que a lo mejor esta reforma sirva de un parteaguas para empezar a evaluar cómo estamos en la parte contractual. Que a lo mejor establecer templates y ya empezar a marcar una pauta con esos proveedores, al menos de los prestadores de servicios, para tener ese contrato. Y en ese contrato, pues tiene que especificarse, entre otras cláusulas, el personal que va a participar, entregable, el objeto del servicio, el alcance. ¿Cómo le vas a dar fecha cierta a ese servicio? Acuérdense que un servicio es un intangible y es poco probable que tú puedas demostrarle a la autoridad que en aquel entonces sucedió el servicio. Entonces hay que ver qué herramientas tenemos para poderle dar fecha cierta y decirle a la autoridad que sí sucedió en el momento en que estoy pagando, acreditando o deduciendo para efectos de ISR. También tenemos que señalar el lugar de la prestación del servicio. Mucho cuidado con el concepto de teletrabajo, el home office. ¿Sale? Lo pongo sobre la mesa, no me voy a meter ahorita porque ahí podemos cortarle a muchas cosas en si se prestan o no se prestan las instalaciones del cliente. Clasificación de los servicios. Aquí es donde viene lo interesante. Cuando tú empiezas a clasificar y más adelante al final les vamos a dar como un diagrama
¿de qué preguntas tendríamos que hacer para ver en dónde vamos a clasificar el servicio? Si en una subcontratación legal, en una subcontratación ilegal o en una prestación de servicios normalita de una persona moral o física. ¿Sale? Dentro de las ligas que más adelante les vamos a mostrar, ahí viene la recomendación que hace la Prodecon, en donde nos señala de qué va a depender o cuál va a ser la diferencia entre una subcontratación laboral y una prestación de servicios independientes. Esos servicios independientes van a poder seguir siendo, se van a poder seguir dando. El tema es cómo vas a demostrar a la autoridad si viene y te dice que eso es subcontratación. Si tú dices, es que es prestación de servicios y sigues haciéndolo así, sin documentarlo, cuando la autoridad venga y te presuma que es subcontratación, tú no vas a tener a lo mejor los elementos para poder decir que no es subcontratación. A eso me quiero referir en meter a la terna todos los servicios, no solamente a los servicios especializados. Riesgos. Aquí hay que evaluar por la parte de dirección y por la parte gerencial, ¿qué riesgos tenemos actualmente? ¿Dónde nos encontramos? No solamente es implementar. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí traes riesgos de atrás, lo que les decía ahorita, ley antilavado. O puedes tener riesgos hacia adelante. No tenemos contratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante ahorita. Actividades para mitigar riesgos. ¿Ya identificaste el riesgo? ¿Qué actividades me estás recomendando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plazo para que yo me corrija? Ahí es donde empieza la parte importante para poder mitigar lo más que se pueda el riesgo. Oye, la disposición trae varias debilidades. Hoy en día podemos acudir a consultas específicas. Si tu operación con cierto proveedor es muy importante y tienes la duda de si es especializado o no, podemos acudir a la parte de las consultas específicas con el SAT o con la Prodecon a fin de que te den mayor certeza. No te quedes nada más con el tema de, pues me dijeron que sí, me dijeron que no. ¿De acuerdo? No te quedes con eso si hay duda. Si tienes yo le voy a poner un 30% de duda de si eso no es. 30%, ¿a qué me refiero? De que si son 10 puntos que vas a cuidar, de 3 tienes duda, yo te recomendaría la consulta. ¿Sí? Porque ya no es nivel de riesgo bajo. Ya a partir del 3 o 4 ya empieza a ser nivel medio o alto. Responsabilidad solidaria. Hay que advertirla que la responsabilidad no solamente es frente a las autoridades, también a los trabajadores y de esos servicios especializados. Imagínate que tienes la operación con el de vigilancia y el de vigilancia resulta que se pelea. ¿Por qué? Pues porque ese patrón no está cumpliendo, inclusive pierde su registro que obtuvo. Pues claramente tú como contratante vas a poder ser responsable, no solamente en la parte fiscal, también en la parte laboral. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante seguirle monitoreando eso. Y ya, por